Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá, dando la cara y con mucho orgullo a nombre de este gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, recordamos a todos quienes nos escuchan que pueden también oír este programa a través de Periscope. De hecho, pueden vernos a través de nuestra cuenta en Periscope. La cuenta es @RCR750, allí mismo en Periscope. En diferido, pueden escuchar nuestros programas en lacavilla.com y también, por supuesto, extendemos nuestro abrazo y nuestro saludo a quienes ya sintonizan en vivo a través de rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Tenemos alguna dificultad para contactar con Daniel, pero mientras eso ocurre, quiero comentar, por supuesto, con mucha levedad, porque tampoco es que le atribuyo mucha importancia, a la aparición del autoerigido fiscal general de la República, Tarek William Saab, que dice que dos cosas, ¿no?, importantes de William Saab, que van a seguir atacando a la corrupción y entonces sacan, por ejemplo, una lista de funcionarios del Sarén, 3 en este caso, que van a ser llevados a juicio por corruptos, y vi varias otras personas que también supuestamente, por ahí vi un caso de unos que estaban transportando drogas y entonces les imputaron unos cargos de tráfico de estupefacientes y todo lo demás, y entonces son empleados públicos. Y el comentario sobre esto solo es uno, ¿no? Por supuesto, la revolución tiene una faceta que es la faceta del espectáculo. Yo lo he dicho que toda revolución tiene que tener algo que vender para legitimarse ante el pueblo, y no estoy hablando de legitimación, por ejemplo, por la vía electoral, sino la legitimación simbólica. Y en el plano simbólico, esta así llamada revolución se legitima de tanto en tanto agarrando a 3 o 4 chivos expiatorios y diciendo que, que dentro de esa institucionalidad revolucionaria hay quienes son hombres muy puros y mujeres muy puras y tienen la capacidad para detectar la corrupción y atajarla a tiempo. Y eso es lo que, para esa figura se presta Tarek William Saab. Tarek William Saab, que se deslinda o se hace de la vista gorda de, por ejemplo, todos los casos de denuncia de derechos humanos que hay aquí, de los más de 300 presos políticos que hay en el helicoide, los que todavía, entiendo, están en la tumba, los que están en penales comunes en el interior de la República y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es lo que algunos llamarían, por ejemplo, el doble estándar para evaluar los asuntos. Ese es el que tiene Tarek William Saab. Eso básicamente con respecto a estos señores que llevan presos, que lamentablemente son como los paga aquello que había en la colonia, ¿no? Que era gente que usted la ponía más o menos para que hiciera el mampuesto de que había sistema de justicia, y entonces usted agarraba un pobre bolsa en un mercado o a un sirviente de una encumbrada familia y lo ponía a pagar el pato de las barrabasadas que hacía un alto señor o una alta señora de sociedad. Eso es más o menos lo que hacen con estos que por cierto, muchos de estos creían que se la estaban comiendo en la administración pública, que es muy corrupta, eso lo sabemos todos los venezolanos. Entonces hacen un guisito por aquí, un guisito por allá, y por ese guisito les terminan agarrando y construyendo un expediente para decir, mira, la revolución se limpia continuamente por dentro. Daniel, ¿tú te estás limpiando como la revolución? No, quien debería estarse limpiando es Tarek William, que debería contratar en su staff de asesores a un conocido
quizás el más conocido de los teóricos legalistas de esta revolución, que es el archiconocido afrodescendiente del WhatsApp. Ese debería ser el principal, porque ese es el principal legislador. ¿Por qué? Porque ¿Qué hace permanentemente la revolución con las leyes? Utiliza al afrodescendiente del WhatsApp, permanentemente. Y yo creo que Tarek Williams es la persona indicada para tenerlo contratado en su staff, porque él es el fiscal, supuestamente, ¿no? Así es. Así es. Bueno, por cierto, Daniel. Opinión, Omar, no tiene por qué estar de acuerdo. No, yo no recordaba el personaje, pero mucha gente cuando le hablen del afrodescendiente de WhatsApp se van a reír muchísimo seguro, ¿no? Por cierto, saludos a Jan Martínez, que está aquí en la cabina también. Mira, ¿Y por qué tú nombras a Jan Martínez? No, ¿Qué te pasa? No, por cosas, recuerdos y cosas de ese tipo. Mira, ¿recuerdos de qué? De Omar, por favor, cállate. Similitudes. Mira, ¿Similitudes qué? De Omar, por favor. Mira, el tema de lo que hace Tarek Williams tiene que inclusive que ver con una discusión, y yo espero que lo tengamos en el programa muy pronto, a nuestro amigo Luis Herrero Orellana, que me mandaba un largo escrito el día de ayer, que tiene que ver con la calificación que se hace de lo que vive Venezuela, que, bueno, eso no es que es el motivo del escrito que él manda, pero me parece interesante porque él dice, bueno, la gente que habla de dictadura, hay que explicarle que en una dictadura por lo menos uno tiene como la certidumbre de que hay un marco legal escrito, malo, bueno, regular, como fuere, chavista, no chavista, pero que uno se ciñe a lo que está en el marco legal. Aunque hay un hombre que ejerce el poder autoritariamente, bueno, ese hombre emplea esa ley o esas leyes que tiene hechas a su medida para justamente, bueno, quitarle todos los límites al poder. Pero hay un referente, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando usted tiene una tiranía, que es lo que se parece, y yo concuerdo con esta opinión, en el gobierno, o detentando y tratando de gobernar un país, no hay referentes, Daniel. O sea, usted no, ni siquiera es que aquí se trata. Y él dice que por eso que hasta defender la Constitución del 99, más allá de que sea, como tú has dicho muchas veces, que es una Constitución que entró en vigencia de manera ilegítima o de manera abrupta, más allá de que esas características de esa Constitución sean chavistas o no chavistas, él dice que eso es una perdera de tiempo o que no opera en la realidad, porque aquí el problema es que el chavismo, aun cuando tiene esa Constitución que tiene muchos elementos que le permitían por muchos años hacer el ejercicio del poder muy cómodo, porque hacían y deshacían, bueno, ya el chavismo está en una fase en la que no respeta ni su propia ley, y donde ya la ley no existe, pues lo que está acá es la voluntad del que ejerce el poder. Entonces, bueno, las tiranías son así. Yo creo que la clave está en lo que tú dices, que la ley no existe. La ley no existe. En medio de una tiranía constituyente, evidentemente, la ley no existe porque se supone que está en permanente formación. Así es. Y en función de lo que necesite el régimen para imponer su agenda, evidentemente existirán esas leyes. Yo considero, sinceramente, que aquí se empezarán a enseñar las cosas, y esto lo digo no como experto en derecho, que no lo soy, ni experto en legislación, que no lo soy, ni constitucionalista, que tampoco lo soy. Pero yo considero que aquí se empezarán a enseñar las cosas cuando exista una dirigencia política capaz de denunciar el entramado jurídico que se ha armado en Venezuela desde el año 99 en adelante, con lo que fue el atentado contra la Constitución del 61, que sigue vigente. La Constitución del año 61, en su artículo 250, establecía, palabras más, palabras menos, que si esa Constitución dejaba de ser observada por los mecanismos que ella misma establecía, cualquier acto que se hiciera en consecuencia, después de eso sería nulo. Y no solamente lo decía que esos actos iban a ser nulos, sino que además de eso decía que quienes incurrieran en dichos delitos debían ser en su debido momento juzgados. Y no solamente decía eso, sino que decía también que cualquier ciudadano, investido o no de autoridad, estaba obligado a hacer lo que a su alcance estuviese para imponer la vigencia de la Constitución del 61 de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Que lamentablemente esa maldición gitana que dice que entre abogados te veas, en Venezuela evidentemente tiene un sentido y es una realidad. Porque ese antro de perdición que son los colegios de abogados de Venezuela, donde pareciera que tienen una mano negra y una mano blanca y las dos se lavan la cara roja,
le lavan la cara al régimen ambos. No se le ha escuchado a un solo abogado. ¿Por qué los colegios de abogados de Venezuela no han sancionado a sus miembros que han incurrido en graves violaciones a las normas más básicas del derecho? A ningún magistrado, a ningún fiscal, a ningún abogado que avale torturas en el SEBIN, a ningún funcionario sancionado, a esta gente que ha burlado la ley todos estos años. Los colegios de abogados no han hecho absolutamente nada con respecto a eso. Principalmente el Colegio de Abogados de Caracas, por ejemplo, que está dirigido por una dirigente de Acción Democrática, miembro del CEN de Acción Democrática, hija directa de Henry Ramos Alú. Bueno, en el Colegio de Abogados de Caracas han sido incapaces de sancionar a un solo abogado por violaciones a las normas éticas básicas que han cometido durante todos estos años. Y ni hablar de mencionar algo con respecto a la Constitución del 61, que buena parte de abogados, abogaditos, abogaditas, abogaduchos y abogados duchos y abogaduchas también se niegan a hablar de la Constitución del 61 porque formaron parte del entramado que se armó para permitirle a Hugo Chávez que sobre el cadáver supuesto de la Constitución del 61 construyera el mamotreto jurídico para la imposición del comunismo en Venezuela. En tal sentido, si algo se pudiese decir hoy sobre esto, hay que decir que la Constitución del 61 vive y la lucha sigue. Muy bien, con esa contundente afirmación vamos a ir a la pausa comercial y venimos con nuestra sección de los jueves, Voces de la Democracia. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la Democracia. El día de hoy, en España, se está viviendo una situación bastante particular. Pues resulta ser que parece, a esta hora en la que hablamos, que finalmente terminará prosperando una moción de censura en contra del gobierno del presidente Mariano Rajoy, del presidente del gobierno Mariano Rajoy. Esa moción de censura no es la primera que se realiza en la historia de la democracia española. La primera moción de censura que se hizo en la historia de la democracia española se hizo contra el gobierno de Adolfo Suárez,
Y quien hizo esa primera moción de censura fue nada más y nada menos que el líder del Partido Socialista Obrero Español en aquel entonces, tal como en el día de hoy, quien la realiza es también quien ocupa ese cargo. Vamos a escuchar a Felipe González en la conclusión de su discurso de presentación de la moción de censura contra el gobierno de Adolfo Suárez en el año 80. Y miren bien lo que digo, lamentablemente no me congratulo de esto porque esta moción de censura no va a salir adelante, pero el gobierno va a quedar censurado y si no reacciona con mucha firmeza, que no lo va a hacer, las cosas irán peor. Y dentro de unos meses estaremos mucho peor que ahora. Den una vez un grito de esperanza a este pueblo con realismo y con seriedad. Pídanle sacrificio y ofrézcanle caminos de salida alguna vez utilizando las instituciones parlamentarias y no escondiéndose, esperando que haya una iluminación lejana, no escondiéndose de las cámaras de los debates. Gracias. Era la voz de Felipe González. Fue presidente del gobierno español por muchísimos años. Hoy en día un referente. Yo creo que, Daniel, en medio del marasmo que vive el PSOE desde hace varios años, yo creo que Felipe González sigue siendo como que el referente más claro, ¿no? Y eso que ya Felipe está muy entrado en años, por decirlo menos, ¿no? Y yo creo que bueno, que es lamentable en el estado que ha caído el PSOE. Pero ¿por qué traigo el tema del PSOE? Daniel, nosotros la semana pasada hablamos en este programa y nos servimos, así lo decimos, de un discurso de Patricio Aylwin, dirigente político chileno, para hablar de la transición a la democracia en Chile. Y hablamos del pinochetismo, hablamos de la concertación y de cómo creemos que se dieron las cosas, porque no somos expertos en historia de Chile ni en politología chilena, pero cómo creemos que se dieron las cosas en ese momento en ese país. Bueno, el caso de España es quizá, junto a Chile, otro de los casos, por ser países hispanoparlantes, por tener nuestra herencia y por todo lo que tienen en cuanto a contemporaneidad de vigencia, otro de los casos que se trata de utilizar para hablar de una transición, de una autocracia prolongadísima, la de Franco por más de 40 años, a la democracia. Cuando se trataba, por ejemplo, en Venezuela, acá de vender una tesis sobre justamente cómo se hacen las transiciones de estos gobiernos de fuerza a gobiernos democráticos. ¿Qué ocurrió en España? En España ocurre que, en primer lugar, muere Franco. Año 76 o 77, se me olvida ahorita con exactitud el año. Muere Franco después de muchísimas décadas en el poder, y deja, como en algún momento se reseñó, y ese es el dicho de Franco, todo atado y bien atado. Deja nombrada una sucesión, Franco, que era un hombre monárquico en su entendimiento, un hombre que creyó que el Estado español tenía que vincularse más con la Iglesia Católica, hizo de aquello todo un entramado de gobierno, deja al rey Juan Carlos como en la línea sucesoral. Eso iba a estar a consideración, por supuesto, lo que el rey Juan Carlos previera. Todo depende, y aquí yo quiero enfatizar un punto, de cuál es la decisión política que adoptan las élites en un determinado momento. ¿Qué sucede? Muere Franco, queda el rey de España. Recuerden ustedes que en España una cosa es el régimen político y otro quién es el jefe de gobierno, o sea, quién es el jefe del Estado y quién es el jefe del gobierno. Y el rey de España está allí, pero el jefe de gobierno queda siendo el hombre que había dejado Franco en el poder, que era Arias Navarro. Arias Navarro sale del gobierno, renuncia y se arma un gobierno con las primeras elecciones, Daniel, si no me equivoco, que gana Adolfo Suárez, que es un hombre de transición. Es eso lo que es Adolfo Suárez, es un hombre que concierta en un partido que creo que se llamaba la UCD, a factores de izquierda, factores de derecha, por supuesto, muy moderados, no estamos hablando de comunistas, estamos hablando de gente moderada. Y hace un gobierno que termina, creo que un periodo de 3 o 4 años, y luego de que Adolfo Suárez sale del poder, es que gana las primeras elecciones Felipe González. Una cosa inédita, que desde el año 39, que asciende Franco al poder, y recordemos lo que significó la Guerra Civil Española, ninguna fuerza de izquierda había gobernado en España. Pero, ¿cuál es el cauce que le da Felipe González al gobierno? Bueno, es un hombre que entendió su tiempo. Y miren cuántos años gobernó luego, aclamado por el pueblo español. Y yo quisiera resaltar, más allá de lo que hace Felipe González, lo que hace la élite opositora de aquel momento, que es lo que se constituye o se agrupa primero en torno a la llamada Alianza Popular y que luego se consolida en ese Partido Popular Español al que termina dándole forma a José María Aznar. Bueno, terminan haciendo
una especie de bipartidismo que hasta ahora tiene regencia, que todavía tiene vigencia, que parece, Daniel, que estamos viéndole sus últimos estertores, pero no sabemos, porque no sabemos cuáles van a ser los arreglos políticos en España, pero que es un bipartidismo que ha orbitado en torno a una idea de Estado común, porque más allá de que los populares o los socialistas españoles tengan divergencias ideológicas, que las hay una idea de Estado y una idea de país, con todos los bemoles, con todos los problemas que se le puedan acusar. Pero yo quiero volver sobre esto. Hay una decisión política de las élites. O sea, en España, primero, número uno, si Francisco Franco no hubiese muerto en su lecho en el que dormía todas las noches, probablemente la transición a la democracia no se hubiese dado. Estamos hablando de un régimen agotado en el poder. Estamos hablando de un régimen que ya ha registrado unos desempeños económicos bastante controvertibles, ¿no? En esos últimos años. Estamos hablando de una élite política agotada, Daniel. Incluso los hombres que acompañaban a Franco eran hombres, yo creo que venían, algunos hasta de la Guerra Civil Española. Muchos murieron. Había sin duda alguna, pero había eso que se llamó el tardofranquismo, que no era otra cosa que los franquistas de última hora, dentro de los cuales los dos más connotados son sin duda Adolfo Suárez por un lado, que fue el que más suerte, entre comillas, tuvo en cuanto a el posicionamiento que logró, y Manuel Fraga Iribarne, que también formó parte del régimen franquista y que armó aquella agrupación llamada Alianza Popular, que luego se convirtió en el Partido Popular. Pero yo creo que más allá de la clase histórica, creo que en la comparación de las cosas podemos encontrar algunas claves. En primer lugar, en efecto, la primera moción de censura que se hizo contra un gobierno parlamentario en España, en democracia, la hizo Felipe González a nombre del PSOE. Esa moción en efecto fracasó. Eso fue en el año 80. Pero lo que decía allí Felipe González, que él no le daba, aunque sabía que iba a perder la moción, no le daba mucha vida a ese gobierno. En efecto, así ocurrió. Y el desgaste que sufrió el gobierno de Adolfo Suárez a partir de ese momento fue colosal, incluyendo en ese desgaste el lamentable y funesto episodio del golpe del 23 de febrero del 81, donde un grupo de guardias civiles entró a tiros al Parlamento, con todo lo que eso significó y con todos los tiros al aire y la participación de este señor, el teniente Tejero. Pero cuando revisamos lo que fue aquella moción de censura, donde se llamaba a la responsabilidad, y la moción de censura que presenta hoy y que al parecer tiene los votos suficientes para avanzar por parte del mismo partido en el que milita todavía Felipe González, uno no puede menos que lamentar el desbarranco que ha sufrido el Partido Socialista Obrero Español en medio de lo que debería significar una responsabilidad mayor de un partido que se dice socialista, obrero y español. Socialista, que es en Europa socialdemócrata, en medio de la crisis de la socialdemocracia más grave de su historia después de la caída de la Unión Soviética. Obrero, en medio de un país como España, que está pasando por la crisis económica más terrible y que más ha golpeado a los trabajadores en ese país. El desempleo juvenil en España es una cosa horrorosa, y el desempleo y la afectación a las clases medias por los bajos ingresos y por la precariedad del empleo es una cosa terrible. Y lo de español, lo de Partido Socialista Obrero y Español, lo de español debería ser una cosa muy importante en este momento, cuando hay una avanzada de partidos que buscan desintegrar a España, y donde ser español se ha convertido casi que en un delito. Inclusive hablar español, una cosa que no se entiende. Hablar español en España, en algunas partes de España, es considerado prácticamente un delito. Hablar español en Euskadi, en el País Vasco, es considerado casi un delito. Hablar español en Cataluña es considerado casi un delito. Entonces, cuando el Partido Socialista Obrero Español requeriría ser socialista, obrero y español, y cuando digo socialista me refiero a socialdemócrata, porque así se denominan normalmente ellos, socialistas por socialdemócratas, cuando deberían hacer esas tres cosas, ¿en qué se convierten? En aliados de las fuerzas disgregadoras de España. Así es. Porque si el señor Pedro Sánchez procede con esa moción de censura y llega al poder, va a llegar con el apoyo de los populistas mal bañados de Podemos, con los disgregadores de España, de los independentistas catalanes,
y con esa fuerza de ETA que es el Partido Nacionalista Vasco, que se la pasa pescando en cuanta cubeta encuentra, a ver qué recoge. Y así lo han hecho durante toda la democracia. Entonces, viendo las cosas de esa manera, uno no puede hacer menos que preocuparse por la deriva que está ocurriendo en España. Fundamentalmente con una cosa, Neomar, que ha sido muy poco explicada y estudiada en Venezuela, que es la participación que desde el inicio, no desde hace unos años, desde el inicio de la Revolución Bolivariana, personajes ligados al partido Podemos han estado diseñando lo que es la desgraciada Revolución Bolivariana. En función de eso, entonces uno no puede hacer menos que preocuparse, porque lo que le queda a uno decir es, bueno, si estos locos que tienen 20 años asesorando al chavismo para destruir Venezuela llegan al poder, bueno, de España quedará quizás el recuerdo en los libros de historia. Lamentablemente, Daniel, yo creo que en el mejor entendimiento de lo que es la visión de poder colonial, y no estoy englobando en esa visión al conjunto de la clase gobernante española, sino sobre todo a la élite dirigente de Podemos, se usó a Venezuela como una especie de laboratorio preliminar de todas estas prácticas de extenuación de la población, de adopción de medidas, totalmente anacrónicas en términos hasta marxistas, ¿no? De llevar el control de la economía a extremos, a ver qué podía salir de aquello, para ver si es que esto tenía un cauce más o menos favorable en Venezuela y después reproducirlo en España. Por supuesto, estamos hablando de sociedades que en estos momentos no tienen nada que ver la una con la otra en términos económicos. El tamaño de la economía de España no tiene nada que ver con el tamaño de la economía de Venezuela, ni los rubros de producción, nada de eso. Pero es más o menos Venezuela en los últimos años, de paso que le pagamos con onerosos salarios a tipos como el señor Monedero, como Serrano Mancilla, como toda esta caterva de gente para que vinieran acá a ser de asesores. Bueno, ellos utilizaron esto de laboratorio. Pero yo quiero concluir, y ya nos vamos a la pausa, con esto de la transición española. No es tan fácil ver la transición española. De hecho, hay quien pueda decir todavía que en el plano de la psique de los españoles, la transición no está dada todavía. Vaya y pregúntele a un republicano, todavía si no se siente republicano y si ve que las heridas contra el franquismo están plenamente sanadas. Ese tema todavía está allí latente. Entonces, Neomar, la historia de España, cuando vamos al corte, los procesos históricos españoles son larguísimos. Y cuando se habla de la transición española no ha terminado todavía. No ha terminado. Porque la transición no sabemos hacia dónde va. Y yo creo que la transición va, lamentablemente, por el camino que va, hacia la disolución de España tal cual como la conocemos. Así como Trevor Davis en su momento escribió el libro La decadencia española, donde fijaba el inicio de la decadencia en 1621, cuando España termina y dicen que se disolvió como reino colonial fundamental. En 1898, cuando pierde la guerra contra los Estados Unidos por la posesión de Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y otros dominios, bueno, pareciera que la transición española avanzando hacia la disolución de España como Estado. Pero de eso quizás hablaremos con más calma más adelante. Por ahora tenemos que ir al corte comercial. Vamos al corte y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues qué más, una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa Nápoles. Y el postre, que no se te olvide el postre. Pues qué más, la torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla.
y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. No hay mujer fea sino mal arreglada, y para tener una excelente presencia, estar a la moda y ser el centro de atracción, te recomiendo Lenel Shop, donde conseguirás variedad de ropa casual para damas y a precios sin competencia. Lenel Shop está entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, en el centro de compras Merpo Este, local 153, planta baja. Lenel Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. Por cierto, Daniel, hablando de la transición española y de lo que generó la Guerra Civil Española, que fueron unas oleadas migratorias tremendas también, y Venezuela tiene que ver mucho con eso. Bueno, la historia de la mitad de mi familia es eso, que llegaron de las Canarias a Venezuela finales de los 50, ¿no? Hay una obra de teatro en el Trasnocho en estos momentos, yo la vi la semana pasada, que se llama Los Hombros de América, y es la historia básicamente de dos familias españolas, y españolas entendiendo que, bueno, una de ellas es una especie de familia mixta entre una venezolana muy criolla y un español, y otra enteramente española, la pareja, que están aguardando la muerte de Franco, ¿no? Y entonces ven en los noticieros todos los días y esperan y dicen, bueno, y cuando sale Arias Navarro y dice Franco ha muerto, con aquella solemnidad y toda esa cosa, unos deciden volver a España y otros se quedan, pero la obra va de todo el ambiente psicológico que se crea detrás de la visión del emigrado, de un emigrado que, y yo puedo hablar inclusive por la visión que puedo tener de mi familia acá, de mi papá, que hay unos emigrados que llegaron acá y más nunca, de alguna manera, sintieron un lazo umbilical con España, más allá de la televisión. Mi papá no ha vuelto a España después de que volvió, porque su familia vino acá a Venezuela. Y este problema de volver o no a España, y de unos que vuelven como una de esas familias y dicen, bueno, la España que nos conseguimos en la transición no tiene nada que ver con esa España que dejamos nosotros, es como el leitmotiv de esta obra. Es una obra en la que está Héctor Manrique y todo lo más. Por cierto, me conseguí a fanáticas del programa, Daniel, en esa obra. La señora María Rosa Malavé nos mandó muchos saludos, te mandó muchos saludos también. Y es un dilema, ¿no? Porque más que el problema español, es el problema, Daniel, que vamos a tener, y tú sabes de esto, ahora que lo estás viviendo en carne propia, que vamos a tener los venezolanos en el futuro próximo. ¿Cuántos de los que se fueron van a regresar? ¿Con qué visión de Venezuela van a regresar? ¿Qué van a hacer en Venezuela después de que esto acabe? Porque, bueno, evidentemente en algún momento acabará, ¿no? No sabemos cuándo. Pero ese es un dilema que está planteado. Porque no son 3 conchas de ajo la cantidad de población que ha salido de Venezuela. Entonces, es un tema, ¿no? Porque ni siquiera es que hay un solo sitio. Los españoles fueron, entiendo yo, mayormente direccionados cuando se dan estas oleadas migratorias. Venezuela fue un destino, Cuba fue otro. Otra parte de mi familia se fue a Cuba y montó negocios y después los perdió cuando llegó la revolución al poder. Era horrible las cartas que mandaban desde allá. Pero los venezolanos están en todo el mundo regados. Bueno, por ejemplo, tú estás en Alemania. ¿Quién pensaría que habría venezolanos en Alemania? Entonces es un dilema, ¿no? Actualísimo. Bueno, sin duda. En todo caso, por supuesto, hay gente a la que le molesta siempre que se toque o que se explique desde los puntos de la historia común en cuanto a la construcción de los mecanismos para la destrucción de Venezuela, que se analice lo que ocurre en otros países que terminan afectando acá. Uh-huh. Y yo entiendo porque hay muchísima gente cooptada sin saberlo por los mecanismos apaciguadores de la tiranía para que no se hablen de ciertos temas. Por ejemplo, yo entiendo que el día de hoy, no sé si fue esta mañana o ayer, ciertos dirigentes opositores dieron una rueda de prensa. Uh-huh. Para hablar de determinados temas. Ahí estaba Oscarí y habían otros personajes más que uno daba por desaparecidos, sinceramente, porque después que los revolcaron en todas las elecciones y en todos los procesos, lo menos que podrían hacer es desaparecer de la opinión pública. Pero lo que debería haber sido un escándalo nacional, que fue la visita del nuevo colonizador, que es el señor Díaz-Canel a Venezuela. La clase política se niega a analizarlo y a denunciarlo.
O sea, aquí los cubanos han convertido a Venezuela en su pateadero frente a la vista gorda de toda la dirigencia política nacional, que son incapaces, esos falsos opositores, de salir y decirle a la gente que nosotros somos una colonia, que nos estamos convirtiendo en Venecuba, que han vendido los destinos de la soberanía de Venezuela, los han amarrado a los destinos de lo que quiera hacer el castrismo con nosotros. Entonces, cuando tú ves esas cosas, y tú hablas de los españoles idos, pero podríamos hablar de los cubanos idos, también, de Cuba, y de cómo Cuba hoy día vive fundamentalmente de esos cubanos que se han ido y de sus remesas, y de la presión a esos cubanos idos con respecto a sus familiares para darles un pasaporte, para darles un permiso de viaje, para permitir usar las remesas, para las tasas de cambio que van a utilizar, para los productos a los cuales pueden tener acceso. Entonces, yo no entiendo por qué la clase política, bueno, sí entiendo. Eso no es una clase política, eso es una clase que forma parte del entramado, donde muchos de ellos son castristas también, como ese gran asesor estrella que tiene la Mesa de la Unidad Democrática, que es Américo Martín, que fue entrenado personalmente por Fidel Castro en labores de tiro. Eso fue su entrenador de disparo, el señor Fidel Castro a Américo Martín. Y no lo digo yo, lo dice el propio Américo Martín en sus memorias, en sus 2 tomos de memoria, que me los leí, por cierto. Entonces, cuando tú ves todas esas cosas, cuando tú revisas esas barbaridades, y lo ves a la luz de lo que está ocurriendo en la nación, y lo ves a la luz de lo que está ocurriendo internacionalmente. Ahora hay gente a la que le molesta. Ay, pero qué fastidio ustedes hablando de eso. Ay, no, ¿por qué no hablan de no sé, por qué no hablan de mis Venezuela? ¿Y por qué no hablan de mis problemas? Yo tengo muchos problemas, como si este fuese un programa de psicoterapia. Entonces, a veces uno no alcanza a entender, Neymar, la profundidad que ha tenido la conquista de la psique del venezolano por parte del castrismo, que impide inclusive que se analicen temas que le afectan al sistema, porque si estos temas se analizaran públicamente y si hubiese una clase política responsable que señalara hacia lo que significa que nosotros seamos una colonia cubana, yo creo que desde hace rato estaríamos en otra sintonía. Bueno, Daniel, es un problema, ¿no? Porque ya lo hemos dicho, ¿no? Luego del 20 de mayo, aquí operó una decisión política. Ayer es como que digamos, la puesta en opinión pública o la ratificación de lo que ya todos sospechamos. Y lo que sospechábamos es que hay una decisión. Esa decisión del 20 de mayo yo tenía una tesis muy particular, una tesis, no una hipótesis, que iba más o menos del siguiente modo. Yo pensaba, lo dije muchas veces en este programa, o sea, no es que yo no haya acertado en lo que preví, pero tuve algunas variaciones. Yo pensaba que a Henry Falcón le iban a adjudicar un número mayor de votos, por ejemplo, para que le fuese más fácil sacar su carita al día siguiente a la luz de la opinión pública y decir, mire, yo soy el líder de la oposición, tengo tantos y cuantos votos, 4 millones, 5 millones, lo que usted le quiera poner y se le vea bonito. Eso, y en consecuencia ustedes tienen que acompañarme, porque yo soy la oposición. Bueno, lo que le hicieron a Henry Falcón, yo no sé si porque lo habían convenido así, o porque le traicionaron el pacto, o porque haya sido lo que haya sido, fue una trastada verdaderamente. Aquí a Henry Falcón lo humillaron el 20 de mayo. Y lo humillaron a él, no nos humillaron a los venezolanos. A los venezolanos no nos humillaron a si hayan ido a votar o no hayan ido a votar. A quien lo humillan es a él, que se presta para eso. Porque ¿qué sucede? Que al señor dicen, después de que termina la jornada, mira, Maduro, que es un tipo que no lo quiere nadie, que tiene 80 y tanto, 90 y tanto % de rechazo en las encuestas, que desde el punto de vista, y yo quiero enfocar esto siempre aquí, desde el punto de vista racional, no hay manera o sea, es que no estamos hablando ni de Occidente, ni de Oriente, ni de los gobiernos que tienen teocracia, no hay manera. O sea, aquí no hay ningún desempeño que tenga que ver con la actividad de gobierno del Estado central que esté dada por satisfecha por parte de los ciudadanos. Es decir, usted no puede estar contento por nada de lo que hace Maduro. O sea, racionalmente no hay explicación para que Maduro tenga ese resultado que tuvo el domingo, que fueron 5 o 4 millones y medio de votos de diferencia de Henry Falcón, para que todavía Maduro tenga 6 millones de votos. O sea, a mí no me vengan con el cuento del carnet de la patria, que si el CLA, que si el CLO, que si el CLU y que si el CLI. O sea, a mí me da igual ese cuento. No hay manera, ni por más que tú presiones, porque tenga la nómina pública, lo que sea, no puedes tener esa cantidad de votos. En consecuencia, lo que ocurre luego de eso es una decisión que es del gobierno. La decisión del gobierno es, nosotros vamos a asumir el curso de acción que ha asumido Cuba durante las últimas décadas,
el que ha asumido, por cierto, y yo no pierdo de vista este caso, lo que pasa es que, por supuesto, Venezuela no tiene el poderío o el potencial nuclear que tiene Corea del Norte, pero la decisión que han asumido la dinastía de Kim Jong-un, Kim Jong-un y toda su familia, de que no les importa el mundo, se aíslan y van a poder salir adelante. Esa es una apuesta política del gobierno. Ahora, ¿qué ocurre ayer, Daniel? Y yo con esto quiero zanjar el tema de la MUD, de la MOT y de la MIT también, de todo y del Frente Amplio, el Venezuela Libre, el Venezuela Clausurada, el Venezuela Media Santa María, como le dé la gana. Porque ahora yo no sé si es que el Frente se terminó de disolver o va a actuar paralelamente a la reedición de la MUD 2.0, no sé, porque yo ya me perdí en esta película. Bueno, lo que sucede es una clase política que trata de dar una respuesta en un campo en el que las competencias, las habilidades que tienen, por muy buenas intenciones que tengan, ya no van a ser suficientes, no pueden. O sea, ¿cuál es el campo de acción de la MUD? El campo de acción de la MUD son unos partidos políticos que concurren a elecciones. Bueno, no les ha quedado claro después del 20 de mayo. Yo sé que sí hay partidos que les ha quedado claro. Por ejemplo, leí una declaración de la causa R hace poco y me parece una de las más claras que he visto hasta ahora, de que aquí no hay elecciones, la elección está clausurada. En consecuencia, si reformulan el mecanismo de decisión en la MUD, le quitan una letra, le ponen una, suben a unos partidos o no lo suben, eso da igual. Y yo no quiero meterme con Aveledo. A Aveledo yo le tengo respeto intelectual, aunque se lo perdí un poco con el tuit que hizo hace días, pero yo le tengo respeto intelectual a Aveledo. Aveledo no es ningún bruto, ni es ningún ignorante. Es dentro de lo que hay de la alta dirigencia política de la oposición, yo creo que un tipo rescatable. Pero si lo ponen a él, si ponen a Chugo, si ponen a Carlos Raúl Hernández, bueno, no, ya es un ejemplo extremo, si ponen al que sea, da lo mismo porque el mecanismo es igual. O sea, el área de competencia es la elección y ese área de competencia lamentablemente es insuficiente para solucionar el problema venezolano. Entonces, a mí que no me vengan con esperanzas, a mí que no me vengan con estas cosas, que me pidan la solución, pues no se las voy a dar porque no la tengo, no hay solución en ese campo. Bueno, si usted quiere lucubrar sobre cuáles son los otros campos de acción, bueno, puede pensar, por ejemplo, en las presiones internacionales, y eso, por supuesto, tiene un problema de que usted no lo controla, pero que eso está allí. O sea, eso es un factor exógeno al control que usted puede tener sobre el asunto. Pero este asunto de si es Aveledo, no, que es que porque no es Aveledo, que es que le van a dar más preeminencia a determinados partidos, porque es que los han tenido soterrados mucho tiempo, los han tenido con la pata encima montada. Eso da igual. ¿Qué representatividad? Y lo digo con dolor, porque vi partidos que tenían la posibilidad de hacerlo. ¿Qué representatividad tiene uno u otro partido en el pueblo llano el día de hoy? Esto es lamentable, no tiene ninguna. O sea, no hay ninguna. Porque los han descabezado, porque les han dado, porque en parte también ellos se creyeron la película de que ellos podían pactar cierta convivencia con el gobierno y el gobierno les dio como les dio la gana, y esa es la verdad. Bueno, esas son las consecuencias y eso es lo que tenemos. En consecuencia, yo no le arriendo ganancia a esto porque no puede dar mayor resultado, como no lo podía dar y lo dijimos en su momento. Hay gente que se molestó con uno, Daniel, porque no, que ustedes desacreditan la iniciativa del Frente Amplio, pero sí es que es lo mismo. Es lo mismo siempre, o sea, y no es porque sea una determinada persona, reitero, es el campo de acción que tienen. Eso no da para más, o sea, eso no da para más, lamentablemente. Mira, lo que pasa dentro de todo esto es que en realidad se parte de falsos supuestos. Yo no puedo considerar rescatable ni respetable a un hombre como Ramón Guillermo Aveledo, que luego de que incurrió él y el conglomerado político en la cantidad de errores que incurrieron, que han permitido que este régimen esté durante 20 años en el poder, vengan ahora con un refrescamiento y con votos en la cara, con su gran cara de tabla, a presentarse como una opción para rescatar a la oposición. Eso no es respetable. Podrán tener obra escrita, podrán saber leer y escribir, y podrán comer con cubierto, y podrán utilizar muy bien la servilleta, pero no son una gente que sean respetables. Como no son respetables todos aquellos que terminan engordando el caldo al régimen. Fíjate que cada vez que uno ataca, yo lo voy a decir con responsabilidad, cada vez que uno habla del intervencionismo cubano en Venezuela, arrecian los ataques desde mampuestos de frente y por los costados, de cuentas anónimas, de balurdos de distintas señales, porque les molesta y les arde, porque lamentablemente el intervencionismo cubano en Venezuela termina siendo lo que de verdad ha cooptado a gente, inclusive dentro de la oposición. ¿Qué hace el señor Américo Martínez dentro de la oposición? Yo quiero que me digan qué papel juega el señor Américo Martínez en la oposición. Un tipo que ha dicho, y no lo estoy diciendo yo, lo dijo en sus memorias. Lo que pasa es que como en Venezuela la gente no lee, porque es más fácil crearse una cuenta de Twitter anónima para estar diciendo estupideces en las redes.
pero no se lee en un libro. El señor Américo Martín dice que él se reúne en Venezuela con agentes del gobierno cubano, a los cuales él conoció durante el tiempo en que fue entrenado para la guerrilla en Cuba. Daniel, tenemos que hacer el corte y volvemos con Vamos al corte y ya venimos comentario. con más. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger, una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, Daniel, decías antes de irnos al corte. Bueno, decía muchas cosas, pero lo que fundamentalmente quería decir, Neomar, es que cuando se habla de la intervención, de la participación, colonización, cooptación de Venezuela por parte de Cuba, no solamente hay dentro del régimen quien lo quiera evitar y quiera impedir que se realice, sino que también entre la oposición lo hay. Bueno, revisemos cuántos de esos dirigentes que ha tenido la oposición todos estos años, la falsa oposición todos estos años, han hecho su pasantía por Cuba o por partidos castristas o por posiciones guevaristas. Vamos a revisar el closet a más de uno de esos personajes para ver cuántas camisas de Che Guevara conseguimos. Vamos a revisar en sus listas de reproducción a ver cuántas canciones Ali Primera y de la nueva trova cubana le conseguimos. Porque de eso es de lo que se trata. Aparte de eso, la admiración que han demostrado en los métodos. Cuando tú ves los métodos, o sea, los métodos que utiliza la nomenclatura de la oposición a la hora de tomar decisiones y a la hora de lavarse la cara una y otra vez, son los mismos métodos del comunismo. Ellos nunca cometen errores. Ellos cometen el error unas 50,000 veces y siguen siendo los mismos, jamás se paran, jamás dan la silla y cuando se paran temporalmente. Es una permanente, parece una recicladora de chatarra política donde tú entras por una puerta, sales por la otra, entonces entras convertido en lata por una puerta, te sales por otra puerta y apareces convertido no sé, en motor, luego te funden y apareces convertido en anillo y te vuelven a fundir y después apareces en sortija, en zarcillo, qué sé yo. Entonces, bueno, así están las cosas. Mira, lo de España, y ya vamos a cerrar el programa del día de hoy, nos lleva a traer nuevamente
un viejo tema de discusión a Venezuela que no ha resuelto nuestro país, ¿no? Y es que, y alguien lo decía, por ejemplo, el profesor Jorge Lazo Cividanes el otro día en Twitter. ¿Cómo es posible que se hablaba de Chávez y de su afán reeleccionista y todo lo demás? Y lo voy a decir, contabilizado, Henry Ramos Alup tiene en Acción Democrática 19 o 20 años siendo secretario general. Bueno, no, 20 no tiene, porque él entró en el 2001 o 2002. Como secretario. Entró en el 2003. En el 2003, correcto. Tiene 15 como secretario. Antes de eso, era presidente del partido. ¿Y por qué digo? Simultáneamente ambos cargos era jefe de la fracción de Acción Democrática en el Congreso desde el año 85. Pero ¿por qué digo lo de España? ¿Cómo es posible? Y lo digo porque probablemente después de toda esta degollina que lamentablemente le cayó al PSOE al PP por el caso Gürtel, por los casos de corrupción que no son nuevos en el PP, lamentablemente el PP parece que tiene una mácula, sobre todo en Madrid y todo con los casos de corrupción que se han destapado, con los casos de títulos falsos, además de los dirigentes, que eso, fíjate cómo lo penaliza, Daniel, la sociedad española, de que un dirigente diga que es doctor en algo, de que es magíster en algo y no lo es al final de cuentas, sino que ha comprado un título. Eso le da igual a los venezolanos, que a veces le dicen hasta doctor a alguien que no tiene ni una licenciatura, pero bueno, esos son ese tipo de cosas. ¿Cómo va a salir Rajoy? Rajoy va a salir por la puerta de atrás, lamentablemente. Yo no creo que Rajoy sea un mal gobernante, pero Rajoy va a tener que entregar lo que tiene como jefatura política dentro del PP. Y en el PP ya verán a quién consiguen. En el PSOE hace unos 3 años hubo una degollina también. Yo creo que de esa no han salido, porque nada más que reinstaurar en el cargo a Pedro Sánchez fue un gran error. Pero bueno, el hombre acumuló fuerza con las fuerzas territoriales y logró hacerse con el poder. Pero este tipo de cosas en los partidos políticos españoles, por ejemplo, tienen una repercusión. Y la gente cuando pierde las elecciones se va. O la terminan yendo. La termina yendo la ciudadanía, la terminan yendo sus compañeros de partido. En Venezuela nada cambia. Por lo que he dicho en programas recientes, en Venezuela no hay cadena de responsabilidades. Ni siquiera en los partidos. En la vida pública no la hay, porque para empezar, nuestros modos de vida, todo lo que usted hace se sustenta sobre un mantra místico, brujístico, que es el petróleo. Y el petróleo, como sale de la nada, bueno, el petróleo mana para todos, y cuando deja de manar, bueno, sencillamente vemos cómo nos apretamos, ¿no? Pero nadie... Pero el asunto es que esa falsa oposición y esa dirigencia de la falsa oposición estará allí y seguirá allí mientras exista una falsa ciudadanía que piensa que su único deber es ir a votar y ya. Y además de eso, que considera que cualquier crítica que se le haga a un dirigente político es, ay, le estás haciendo el juego al gobierno, tenemos que estar unidos. No, suma, pero no reste. Caramba, cuando usted ve el debate político en todos los países. Yo vi un debate político, por ejemplo, aquí cuando... Nos vamos, Daniel, nos vamos, que nos están cortando. Bueno, lo dejo para mañana. Pues, el debate político que hubo aquí en Alemania, lo dejo para mañana, que es Viernes de los Oyentes. Mañana es Viernes de los Oyentes y Viernes de Rocola. Se acabó este programa. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCM 750 AM.